Hoy es un día muy especial para nosotros como cristianos, ¿no? Hoy es domingo de resurrección. Hoy celebramos el domingo en el que hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo resucitó de la muerte. De verdad, físicamente murió un viernes. De verdad, físicamente resucitó el domingo después. Y celebramos ese domingo hoy. Con eso en mente, quiero daros una idea. Perdón. No planeamos esto, pero además del hecho de que es domingo de resurrección, también hoy vamos a empezar una nueva serie de predicaciones en el libro de Efesios. Y la primera pregunta que tenemos que contestar es ¿qué tiene que ver el domingo de resurrección hoy con el libro de Efesios? Así que voy a empezar con esa pregunta. Podemos decir que difícilmente podría ser una conexión más estrecha entre la resurrección de Cristo y este libro. Déjame leeros la conexión. La 1 Corintios 15, 14 dice lo siguiente. Dice, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. La resurrección de Cristo sirve como la base de la fe cristiana. Es decir, la muerte de Cristo es tan imprescindible que si la resurrección de Cristo no pasó, todo el resto de lo que decimos y creemos como cristianos es vano. Es decir, si Cristo no resucitó, todos los domingos que nos reunimos aquí, estamos jugando a la religión. Si Cristo no resucitó, Pablo les escribió la carta a los Efesios en vano. Si Cristo no resucitó, toda la esperanza que Pablo nos ofrece en esta carta es absolutamente falsa y sin fundamento alguno. Si Cristo no resucitó, todos los sermones del libro de Efesios que iremos oyendo son sin base alguna. Honestamente, si Cristo no resucitó, no vuelva esta semana que viene porque todo lo que yo estaré predicando será una farsa y una pérdida de tiempo. Eso es la conexión entre el domingo de resurrección hoy y el libro de Efesios. La resurrección de Cristo es el fundamento por encima del cual Pablo construyó esta carta. Lo puedo decir así. Después de cada verdad gloriosa que vamos a ver en esta carta, podríamos añadir la frase, lo cual es posible gracias a la resurrección de Cristo. Así que aunque hoy no vamos a examinar un pasaje que tiene que ver explícitamente con la resurrección de Cristo, el fundamento de todo lo que vamos a ver hoy y durante toda esta serie de predicaciones es el hecho de que hace 2000 años Cristo resucitó. Entonces, con eso en mente, quiero daros una idea de cómo vamos a proceder hoy. Voy a leer un versículo y de ese versículo vamos a considerar tres cosas. Primero, el autor, los destinatarios y finalmente la aplicación para nosotros hoy. Así que por favor, abrid vuestras Biblias a Efesios 1 y voy a leer el primer versículo de Efesios 1. También lo tenemos aquí en la pantalla. Y voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, ¿vale? Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Entonces, número 1, el autor. La primera palabra de esta carta es la palabra Pablo. Algunos estudiosos
hoy en día cuestionan si Pablo de verdad escribió esta carta o no. Su argumento es que el libro de Efesios parece ser diferente en términos de su estilo y vocabulario de las otras cartas de Pablo. Pero consideramos dos cosas. Uno, nadie en la historia de la Iglesia cuestionó la autoría de Pablo de este libro hasta hace aproximadamente 200 años. Por ejemplo, todos los padres de la Iglesia primitiva se refieren a Pablo como el autor de esta carta. Número 2. Los argumentos de los estudiosos que cuestionan la autoría de Pablo se pueden explicar. Un escritor, se llama Harold Oerner, escribió lo siguiente. Dijo, aunque Efesios difiere de otros escritos paulinos, las diferencias no son argumento suficiente para rechazar la autoría paulina de esta carta. Las variaciones pueden explicarse debido a las diferencias en el contenido y a las diferencias en el carácter y las necesidades de los destinatarios de la carta. Es decir, si yo le escribo una carta a Laura, ¿vale? Y luego os escribo a vosotros otra carta como iglesia, vais a notar un cambio muy dramático en términos de mi vocabulario y mi estilo, ¿verdad? Serán dos cartas muy diferentes, ¿no? Así es con Pablo. Su estilo y vocabulario cambia, pero cambia basado en lo que quiere comunicar y los destinatarios. Pablo tiene un estilo y usa cierto vocabulario al escribir a los Gálatas, por ejemplo, y tiene otro estilo y usa otro vocabulario al escribir a los Filipenses, por ejemplo, o a los Efesios. Entonces, a lo largo de esta serie, yo voy a referirme al apóstol Pablo como el autor de esta carta, tal como lo es de las otras epístolas que llevan su nombre. Entonces, si Pablo es el autor, ¿quién es este Pablo? La primera cosa que Pablo dice acerca de sí mismo es que es un apóstol. La palabra apóstol significa dos cosas. Significa alguien autorizado y alguien enviado. Por ejemplo, cuando Laura y yo compramos nuestra casa aquí en Ponferrada, aún vivimos en un país que se llama Kirguistán y no pudimos ir al notario nosotros y firmar todos sus papeles. Entonces le dimos a John un poder para firmar para nosotros, es decir, le dimos una autoridad para actuar en nuestro lugar y lo enviamos a firmar los papeles. En ese sentido, podemos decir que John actuó como nuestro apóstol, fue autorizado y fue enviado a actuar por nosotros. Eso es el significado general de la palabra apóstol. Además de ese significado general, en la Biblia la palabra apóstol se usa para referirse a un grupo de personas muy específicos. Los primeros 12 hombres que fueron autorizados y enviados a predicar el Evangelio por Jesucristo mismo. Pablo se incluye en ese grupo de personas. Esto es lo que Pablo quiere decir aquí cuando él dice que él es un apóstol de Cristo Jesús. Él es el apóstol número 13. Pablo no es alguien autorizado y enviado cualquier, ¿vale? Es un miembro del grupo de los hombres originales que Jesucristo personalmente autorizó y envió a predicar el Evangelio. Esto significa que la fuente del mensaje de este libro no es Pablo. Pablo es el mensajero enviado y autorizado por Jesucristo para proclamar el mensaje de esta carta. Hechos 9 narra el relato de cómo Jesús llamó a Pablo a su apostolado. Dice el Señor, dice allí que el Señor le dijo a un hombre que se llamaba Ananías el papel que Pablo iba a tener.
el Señor le dijo a Ananías, él, Pablo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Es muy importante observar que Pablo no se atribuyó este papel a sí mismo. No es que Pablo se despertara un día y dijera, oye, yo creo que Dios me ha llamado a ser un apóstol, igual a los otros 12 apóstoles. Más bien, es el Señor quien explica a Ananías el papel que Pablo desempeñará en la historia de la iglesia. Además, en Gálatas 1, Pablo habla así acerca del papel que Jesucristo mismo le dio. Pablo dice allí, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Luego en Gálatas 2 dice que muchos años después fue a Jerusalén y se reunió con Pedro y Juan, dos de los 12 apóstoles, y además Jacobo, el hermano de Jesús. Y Pablo dice lo siguiente acerca de esa reunión. Dice, subí a Jerusalén por causa de una revelación y les pregunté, es decir, a Pedro, a Juan y a Jacobo, el evangelio que predico entre los gentiles, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, Pablo dice, nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. En otras palabras, los otros apóstoles, esos dos por lo menos, entendieron que Pablo de verdad había recibido el evangelio de Jesucristo mismo y que el evangelio que él predicaba estaba de acuerdo con el evangelio que ellos mismos predicaron. Entonces reconocieron a Pablo como apóstol a los gentiles, igual que Pedro era apóstol a los judíos. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando dice que es un apóstol de Jesucristo. Además, dice allí que es un apóstol según la voluntad de Dios. En Gálatas 1, Pablo dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre y le llamó por su gracia. Es decir, Pablo no era un apóstol de Jesucristo según la voluntad de Pablo. La única razón por la que Pablo podía considerarse un apóstol es porque eso era lo que Dios había determinado desde antes de su nacimiento. Así que este es el Pablo que escribió esta carta, ¿vale? Es alguien autorizado y enviado personalmente por Jesucristo a predicar el evangelio igual que los 12 apóstoles originales. Y todo eso solo es a causa de la voluntad de Dios. Los lectores originales podían tener mucha confianza en lo que este hombre les había escrito. Entonces, eso es el autor. Número 2, los destinatarios. Nota que Pablo
dice 3 cosas acerca de los destinatarios en Éfeso, en versículo 1. Dice que son santos, dice que son fieles y dice que están en Cristo. Tomemos estas frases una a la vez. Lo primero, dice que son santos. La palabra santo es el término preferido de Pablo para dirigirse a un grupo de personas que creen en Cristo. Sabemos eso porque 39 veces en sus cartas y 9 veces en esta carta, Pablo llama a los que siguen a Jesús santos. No los llama cristianos ni discípulos, sino los llama santos. Y cuando usa este término, él está hablando de todos los que siguen a Jesús, todos los miembros de la iglesia en Éfeso. Ser santo no es una clase especial a la que pertenecen algunos supercristianos. No. Si has sido un cristiano durante los últimos 5 décadas, o si has sido un cristiano durante los últimos 5 minutos, según Pablo, eres santo. Ahora, ¿qué significa la palabra santa o santo? La definición básica es distinto, único y apartado de todo lo demás. Algo santo es apartado de todo lo que es común y corriente y tiene un fin especial. Por ejemplo, yo puedo decir que la mesa que está en mi cocina es santa. Es decir, es apartada y tiene un fin muy especial. La mesa de la cocina es donde comemos. No es para cualquier uso, ¿verdad? No puedes usar esa mesa para cualquier cosa. Por ejemplo, no puedes poner tus pies en mi mesa de la cocina. Esa mesa es un sitio santo, apartado para comer. Si pones tus pies ahí, ensucias ese sitio apartado. Tampoco puedes, por ejemplo, reconstruir el motor de tu coche encima de mi mesa de la cocina. Si haces eso, ensucias y así profanas, podemos decir, un lugar apartado y especial. Entonces, esto es una definición básica de la palabra santo. Significa apartado, único. Ahora, si decimos que Dios es santo, esto significa que Él es único y distinto de todo lo demás en el universo. Él no es común y corriente. Es diferente y separado de todas las otras cosas que existen. Piénsalo así. Imagina 2 columnas. Y en esas 2 columnas vamos a poner todas las cosas y todas las personas, todo lo que existe en una de esas 2 columnas, ¿vale? En una columna hay Dios y solo hay Dios. Él tiene su propia columna. En la otra columna hay todo lo que Dios creó, es decir, todo el resto que no es Dios. Como Dios está en su propia columna, decimos Él es santo, es único, es separado, es completamente diferente de cualquier otra cosa que existe. Algunos teólogos hablan de Dios como totalmente otro, dicen. A.W. Tozer lo dijo así: no podemos comprender el verdadero significado de la santidad divina al pensar
en alguien o en algo muy puro y enseguida elevar el concepto en el mayor grado en el que somos capaces de hacerlo. La santidad de Dios no es simplemente lo mejor que conocemos infinitamente mejorado. No es así. Dice, no conocemos nada como la santidad divina. La santidad divina, se destaca al ser única, inaccesible, incomprensible y inalcanzable, dice. Lo que Tozer quiere decir es que muchas veces lo que nosotros hacemos cuando pensamos en Dios es que pensamos en la versión perfecta de nosotros. Dios no es la versión perfecta de nosotros. Dios no existe dentro de nuestras categorías. Es santo. Es decir, es totalmente distinto, distinto. Además, cuando hablamos de Dios como santo, queremos decir que su carácter es completamente otro y apartado y separado. Por ejemplo, el amor con el que Dios ama no es amor humano. Su amor existe en una categoría aparte. Es amor santo. No es un amor meramente humano pero perfecto. Asimismo, la justicia que Dios ejerce sobre el universo no es justicia humana. Su justicia es única en su clase. Es justicia santa. No es justicia meramente humana, pero perfecta. Todos los atributos del carácter de Dios son así. Todos sus atributos son santos. Ahora, habiendo dicho eso, respira profundamente porque, como hemos visto, Pablo llama a todos sus destinatarios santos. Por un lado, esto no deberíamos sorprendernos porque el pueblo de Dios siempre ha sido llamado a ser santo. Escucha Levítico 11:44. Dios le dice a Israel, su pueblo, yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, consagraos, es decir, apartaos, sed diferentes, dice. Y Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Así que, ¿qué significa decir que nosotros somos santos? No significa que cambiemos columnas y que dejemos de ser partes de la creación y que lleguemos a ser Dios. Claro que no. Nosotros no somos santos en exactamente la misma manera que Dios es santo. Pero lo que sí significa es que somos apartados y separados de usos comunes y corrientes. Igual que la mesa de mi cocina no tiene cualquier uso, nosotros ahora tampoco. Somos para el uso exclusivo de Dios. Le pertenecemos. Además, aunque nunca lleguemos a ser santo exactamente como Dios es santo, lo que sí es cierto es que hay algunos de los atributos de Dios, los atributos únicos de Dios, que Dios comparte con nosotros. Y cuando Dios hace eso, en ese sentido, llegamos a ser santos o separados o únicos en una manera similar a como Dios es santo o separado o único. Compartimos sus atributos santos. Por ejemplo, Dios comparte con nosotros su amor.
Recuerda, el amor que Dios comparte con nosotros no es amor humano pero perfecto. Eso no es el amor que Dios nos da. Es un amor santo, un amor completamente diferente de lo que experimentamos en este mundo. Este tipo de amor naturalmente solo le pertenece a Dios. Aún así, cuando Dios comparte su amor con nosotros, nosotros empezamos a amar con su amor único. Dejamos de amar como el mundo ama y empezamos a amar como Dios ama. En ese sentido llegamos a ser santos. Ahora una pregunta, una gran pregunta. ¿Cómo puede Pablo referirse a los efesios como santos? Especialmente a la luz de lo que Pablo les dice en 4:17 y 18. Os lo voy a leer. Pablo les escribe, dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Por qué Pablo les dice que no anden como andan los gentiles si ya son santos? ¿Ves el problema? Si ya son santos, la mitad de esta carta, la verdad, no tiene mucho sentido, porque la mitad de esta carta contiene mandatos en cuanto a cómo vivir como un santo. Pero, ¿por qué necesitaban los efesios esos mandatos si ya eran santos? Hoy solo voy a poder empezar a contestar esa pregunta. Veremos más en las semanas que vienen, pero por ahora yo diría que las otras dos cosas que Pablo dice acerca de los efesios, en Efesios 1:1, nos dan una pista para poder contestar nuestra pregunta. Así que examinemos las otras dos cosas que Pablo dice acerca de los efesios y eso nos ayudará a contestar esta pregunta. Entonces, número 2, Pablo, después de llamarlos santos, los llama fieles. La palabra traducida fieles aquí, se refiere a los que creen. Los fieles son los que tienen fe, son los que creen en Jesús. Así que los fieles son los creyentes, ¿vale? Y versículo 15 lo deja claro que el objeto de su fe es el Señor Jesucristo. Es decir, ellos creen en Cristo, han puesto su confianza y su única esperanza en Él. Esto significa que otra manera de decir los santos es decir los que creen. Las frases los santos y los que creen se refieren al mismo grupo de personas. Es decir, los santos son los que han depositado su confianza en la persona de Jesús. Los que han hecho eso son, según Pablo, santos. Ahora recuerda eso mientras veamos la tercera cosa que Pablo dice acerca de los destinatarios de esta carta. Porque número 3 dice que los efesios están en Cristo. ¿Qué significa eso? La semana que viene voy a dedicarle un sermón entero a la frase en Cristo. Esa frase o frases similares aparecen 39 veces en esta carta. Entonces, vale la pena entender lo que significa. Pero por ahora voy a definir la frase en Cristo así. Esencialmente, estar en Cristo significa que uno tiene una conexión con Cristo. Significa que uno tiene algún tipo de vínculo o relación con Cristo. Eso es lo que significa estar en Cristo. Esto significa que hay una relación que ahora existe entre Cristo
y esa persona. Ahora, poco a poco, a través de esta serie de sermones en Efesios, vamos a seguir definiendo los detalles de esa relación y todo lo que contiene. Pero por ahora, entendamos que esencialmente estar en Cristo significa que se ha creado una conexión entre Cristo y nosotros que antes no existía. Entonces, en resumen, primero Pablo dice a los destinatarios de esta carta que son santos, es decir, son apartados y comparten el carácter único de Dios. Segundo, dice que son fieles, es decir, son creyentes en Cristo y han puesto su confianza completamente en Jesucristo. Y tercero, Pablo dice que están en Cristo, es decir, existe algún tipo de conexión estrecha entre ellos y Cristo. Ahora, con eso en mente, volvamos a nuestra pregunta. ¿Cómo puede Pablo referirse a los efesios como santos? Y la respuesta es que los santos son los que han puesto su fe en Cristo y son los que ahora mismo están en Cristo. Los santos son los que han creído. Los santos son los que han experimentado una conexión estrecha con Cristo. Por eso Pablo puede dirigirse a los efesios como santos. No es por nada que hayan hecho ellos, sino Pablo los considera santos a causa de su fe en Cristo y su conexión con Él. Eso es lo que hace que uno sea santo, su fe en Cristo y la conexión que Cristo tiene con esa persona. ¿Crees en Cristo? ¿Conoces a Cristo? Entonces eres santo según esto. Punto. La lógica del Nuevo Testamento no es así. Pórtate bien para que llegues a ser santo. Sino que la lógica del Nuevo Testamento es esta. Ya eres santo. Pórtate como lo que ya eres. Por eso Pablo puede dirigirse a todos los cristianos en Éfeso como santos y después puede llamarlos a vivir así. Para terminar, número 3, la aplicación. ¿Qué hacemos hoy en día con esta carta que Pablo, un apóstol autorizado y enviado personalmente por Cristo, les escribió a los efesios, a quienes llamó santos, fieles y los que estaban en Cristo? Quiero sugerir lo siguiente que nos va a servir durante el resto de nuestro estudio de este libro. Pablo no nos escribió esta carta a nosotros, ¿verdad? Sin embargo, sí la escribió para nosotros. Es decir, nosotros no somos los destinatarios originales de esta carta, claro que no. Aún así, Pablo sí escribió esta carta para nuestro bien hoy en día. Entonces, leamos esta carta como una carta escrita para nuestro bien hoy en día. Deberíamos venir a esta carta con muchas expectativas. ¿Cómo puedo decir esto? Digo esto por dos razones. Una es que aún durante la vida de Pablo, sabemos que las iglesias intercambiaron las cartas que habían recibido de Pablo para que los miembros de las otras iglesias las pudieran leer. Por ejemplo, Pablo dice lo siguiente al final de su carta que les escribe a los creyentes en Colosas. Dice: cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de Laodicea. ¿Ves? La carta escrita a los creyentes en una ciudad contenía verdades relevantes para los creyentes en otra ciudad. Así que esta carta que Pablo escribió a los efesios contiene verdades muy relevantes para los creyentes en, por ejemplo, Ponferrada.
2, digo que Pablo escribió esta carta para nosotros, para nuestro bien, hoy en día, porque lo que era cierto acerca de los creyentes del primer siglo sigue siendo cierto acerca de los creyentes del siglo XXI. Solo existe un solo cuerpo de creyentes que se extiende a través del todo el tiempo y el espacio. Los efesios eran miembros de ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Hoy en día somos miembros del mismo cuerpo. No hay otro cuerpo. Así que cuando nosotros llegamos a ser miembros de ese cuerpo hoy en día, lo que era verdad acerca de los efesios, como creyentes, también es verdad para nosotros hoy. Así que para terminar, considera lo siguiente. Al leer esta carta hoy en día podemos tener plena confianza en la fiabilidad del mensaje de esta carta a causa del hecho de que estamos leyendo las palabras de un apóstol autorizado y enviado por Jesucristo mismo. Aquí tenemos un mensaje directamente de Dios, no de Pablo. Para nosotros hoy en día no tenemos que dudar lo que vamos a ver en esta carta. Además, cuando Pablo describe lo que es verdad para los efesios como creyentes, también está describiendo lo que es verdad para nosotros como creyentes hoy en día. Por ejemplo, eso significa que yo puedo mirarte a los ojos y decir que eres santo. Yo, santo. Imposible. No es imposible. Recuerda, los santos son los que creen y los santos son los que tienen una conexión con Cristo que Pablo llama estar en Cristo. ¿Has puesto tu confianza en Cristo? Existe ahora mismo una conexión entre ti y Cristo. Tienes ahora mismo una relación con Cristo que te vincula a Él. Entonces ya eres santo. Eres apartado. Dios ya ha compartido contigo sus atributos que solo Él tiene. Y por eso puedo decir que eres santo. Y como veremos, como ya somos santos, Pablo nos llama a vivir según lo que ya somos. Hermanos queridos, los santos de Dios, Cristo ha resucitado. Por eso y solo por eso, hoy nos embarcamos en un viaje a través del libro de Efesios con confianza y con mucha esperanza. Las palabras de un apóstol autorizado y enviado por Jesucristo mismo, palabras que fueron escritas para nosotros hoy en día, nos esperan en este libro. Que el Espíritu de Dios nos acompañe y que nos hable. Oremos juntos. Padre en los cielos, diseñaste nuestra salvación de tal manera que en el mismo instante nos humillas hasta lo más profundo y nos exaltas hasta lo más alto. Nos humillas porque la salvación es solo para quienes confiesan su pecado, se arrepienten de ello y aceptan perdón como un regalo inmerecido. Y nos exaltas porque a perdonarnos, tu Espíritu nos une al cuerpo de tu Hijo Jesucristo y llegamos a ser uno con Él. Entonces confesamos nuestro pecado delante de ti. Confesamos cada palabra egoísta, cada mirada impura, cada pensamiento orgulloso, cada deseo desordenado, cada impulso contrario a tu carácter santo. Y confesamos que el precio de nuestros pecados fue la muerte de tu Hijo, la cual sufrió por amor para llevarnos a ti.
Y Padre, al confesar nuestro pecado, nos regocijamos porque nos has prometido que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso confesamos con valentía, sabiendo que siempre eres fiel a tus promesas por amor a tu nombre. Gracias, Cristo. Y en el nombre de Cristo oramos. Amén.